Vean en Jonás 2:10. ¿Tienen Jonás 2:10 ahí? ¿Lo pueden ver? Es un versículo muy cortito. A ver qué dice ahí. Y Jehová al pez y lo vomitó Jonás en tierra. Ahí está. ¿Lo puedes leer de nuevo? ¿Cómo dice? Y mandó Jehová al pez y Ajá. vomitó a Jonás en tierra. Ahí está. Y mandó el mismo Dios. Ahí está, gracias hermana. Mandó el mismo Dios a que vomite, o sea, Dios mismo estaba controlando al pez. Amén. O sea, eso es una parte importante. Y ese pez vomitó a Jonás a tierra. Ahora vamos a ver un detalle, porque en esto creo que a veces no deparamos o no paramos a ver. Fíjense la distancia. Por acá está Israel. Acá, ¿la ven? Jerusalén. Ahí está Jerusalén. ¿La ven con el cursor? Jerusalén. El Sí, barco se lo amén. tomó por acá, por Filistea. Se tomó el barco Jonás hacia España, habían dicho el otro día, hacia Tarsis. En realidad Tarsis no se sabe bien dónde estaba. Era una ciudad que está nombrada en Jonás, pero nadie sabe realmente dónde estaba. Lo que sí sabemos es que se tomó el barco hacia el otro lado, porque tenía que ir acá, a Nínive, acá, al noreste. Si surge alguna pregunta me van diciendo, como surgió el otro día, por eso estamos viendo todo esto. Hacia el noreste, hacia acá. O sea, tenía que ir hacia el noreste, tenía que hacer toda esta vuelta. Jonás para ir a predicar a Nínive. Pero Jonás, ¿qué hizo? Se tomó de acá el barco hacia el otro lado, hacia Tarsis. Algunos dicen hacia España. No se sabe bien dónde queda Tarsis, pero digamos hacia España. O sea, hacia el noroeste. Y él tenía que ir al noreste hacia Nínive. Miren la distancia que había, era enorme. Entonces, cuando vimos recién en Jonás 2:10 que Dios envió al pez a que vomite a Jonás, el tema es dónde lo hizo, porque miren la distancia que hay. Entonces es un tema que no es menor, porque Jonás pasó 3 días y 3 noches en el pez, ¿eh? Como dice, bueno, la misma alegoría o la misma hipérbole que se usa para Jesús, ¿no? Que descendió a las partes bajas de la tierra, ¿no? 3 días y 3 noches, que fue el tiempo que estuvo eh, muerto, antes de resucitar. Así que este pez, muchos dicen que lo vomitó por acá, por Palestina, ¿no? Esta zona por acá. Algunos dicen por ahí por Samaria, otros dicen un poco más al sur, y otros dicen otra cosa muy diferente, que es la que yo creo un poco más. Dicen que cuando el pez iba, dice que el barco iba navegando por acá, lo tiraron por acá en el Mediterráneo, el pez retomó hacia Chipre, entró por el Tigris, todo por esta zona, ¿lo ven ahí? Y se metió en Nínive. O sea que esos 3 días y 3 noches es lo más lógico. Estuvo navegando ese pez por el río y lo vomitó en Nínive. Ahí los ninivitas vieron que este hombre salía de un pez y lo asociaron con su dios. Yo había dicho, bueno, en su momento, el dios Anu, ¿no? Que les había mandado el otro día, que tenía, Dagón no era pastor. claro, Dagón Dagón no era. era el antiguo, era el antiguo dios de Egipto, Dagón. Pero luego, cuando van pasando los imperios, esos dioses se van modificando, o sea, van modificando y van tomando otros formatos. En Nínive, ese dios pertenecía a otro dios más grande y era uno de los 4 dioses más, digamos, los más chicos, digamos, de Nínive, pero este Anu era el más grande de los 4. O sea, tenía cola de águila, cuerpo de hombre y cabeza de pez. Entonces, cuando vieron que el pez, este gran pez, vomita a Jonás, aparentemente desde el Tigris hacia Nínive, pensaron que era este Dios. Entonces le creyeron ampliamente todo lo que decía. Ahora, otra cosa que no se depara. ¿En qué hablaba este hombre Jonás? ¿En qué idioma hablaba? ¿Ustedes qué piensan? Él era judío, Jonás era Galileo, ¿no? De ahí venía, de Galilea, venía Jonás. Por eso dice, no se ha levantado ningún profeta, ahí en Juan, ¿no? Dice, no se ha levantado ningún profeta, dice, algo bueno puede salir de Galilea.
Sí, algo bueno salió porque fue justamente Jonás. Jonás salió de Galilea. ¿Qué les parece? Lo dice la misma palabra, porque decían que Cristo venía de Galilea y todos decían, ¿qué cosa buena puede salir de Galilea? Bueno, Jonás. Jonás salió de Galilea, como Jesús, y ese gran pez navegó desde el mar Mediterráneo durante 3 días y 3 noches hasta por el Tigris, hasta Nínive. Ahí lo vomita el pez en Nínive, y Jonás hablaba en Galileo o en hebreo, ¿no? O sea, hablaba en eso. Ahora, ¿cómo hizo para hablar en asirio o en babilónico? Porque él no conocía la palabra. Entonces él usó un recurso. Esto alguna vez lo habían pensado, no sé si alguna vez se habían imaginado esto. Eh, es la predicación más corta de toda la historia. Usó 8 palabras. A ver, ¿qué fue lo que dijo Jonás en la predicación en Nínive? ¿Alguien se acuerda? O lo pueden leer ahí en la palabra. Está en muchos lugares ahí en Jonás. A ver si lo podemos encontrar acá. Jonás 3, ¿no? De aquí a Empieza. 40 días, ¿Qué de aquí a predicó 40 durante días, 40 días? ¿Se Aquí acuerdan? acá. Eh, Nínive será destruida. sí, ¿lo puedes repetir? ¿Cómo dice? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahí está. Capítulo 3, versículo 4. Versículo 4, ahí está. Jonás 3, 4, perfecto. Muchas gracias. Esas fueron las palabras que dijo diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, él no sabía hablar asirio, no sabía hablar babilónico, no sabía hablar nada. Entonces usó la predicación más corta. Ahí nos damos cuenta que no hace falta mucho saber para predicar, ¿no? O sea, fue las únicas palabritas que usó, ¿no? Yo conté 8, no sé si se dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 palabras. Es la predicación más corta de la historia. Amén. Así que Jonás se arregló para predicarle a todo un pueblo enorme. ¿Se acuerdan que dice que también, aparte de este gran pez que vimos, se calcula más o menos entre el mar Mediterráneo, la parte de Palestina, hasta Nínive, durante 3 días y 3 noches? Se calcula, algunos dicen, más o menos, si entró por Chipre, unos 603 kilómetros. Y otros dicen que navegó ese pez desde el mar Mediterráneo, porque estaba allá adentro, navegó 885 kilómetros. Así que tuvo tiempo para orar Jonás, y tuvo tiempo para arrepentirse, ¿no? Tuvo tiempo para meditar y bueno, y para preparar todo lo que venía, ¿no? ¿Se acuerdan que Nínive era muy grande? Dice que eran 90 kilómetros, no me acuerdo cuánto eran cuántos días de camino, decía, a ver si lo podemos encontrar. Y acá dice, claro, el 3.3 dice justamente, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, más o menos Nínive, no es que la ciudad de Nínive en sí tenía 3 días de camino, o sea, era grande, pero no tanto, ¿no? Se calcula que los alrededores de Nínive tenían, sumando todo, unos 90 kilómetros. O sea, yo les digo esto, ¿por qué? ¿Cuánto tiene la capital federal? ¿Ustedes saben más o menos Cava cuánto tiene de ancho y de largo? ¿Cuánto tiene más o menos? Para que se den Lo una idea. dijeron, pero yo no me acuerdo. ¿Eh? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Hoy lo dijeron, pero yo no me acuerdo. No, le dijeron que no se acordó, perfecto. Que hoy lo dijeron, no me Claro, acuerdo. claro, sí, sí. Tiene 19,5 kilómetros. Es grande la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, y fíjense que tiene apenas 19,5 kilómetros. O sea que no lleva 3 días caminarla de punta a punta. O sea, si yo voy de Avellaneda, digamos, hasta Saavedra, no me lleva 3 días. O sea, me lleva mucho menos, ¿no? Ya se podrá hacer unas horas, calculo. No sé bien cuánto, pero pongámosle unas horas. Para caminar a Luján lleva todo un día, ¿no? Mayormente lleva 24 horas, así que son 70 kilómetros. Bueno, acá llevará mucho menos, sé que en unas horas. Así que imagínense que 3 días de camino estamos hablando de una ciudad muy, muy grande. Y no existe una ciudad tan grande de 90 kilómetros, y menos en esa época. Entonces se calcula que Nínive tenía 90 kilómetros con todos los alrededores, digamos, con todas las aldeas alrededor. Eso era más o menos lo que era Nínive. Era grande, pero no tanto. ¿Se entiende lo que le digo? O sea, son todos detalles que no están escritos en el libro de Jonás, pero son cosas que hay gente que ha investigado y bueno, y se va sacando todas estas cosas, ¿no? Uno es el tema de la distancia del pez hasta Nínive, que es enorme. La otra es el idioma.
y bueno, la tercera es lo grande que era la ciudad. Así que él en 40 días hizo la predicación más corta, y bueno, ustedes ya saben que los babilónicos se arrepintieron. Y luego pasó el tiempo y fueron los encargados de hacer la famosa diáspora, de ingresar a Jerusalén, primero a Samaria, luego a Jerusalén, y fueron los encargados de tomar a todo el pueblo judío cautivo. Ayer predicamos en la iglesia sobre Esdras 5 y 6, ¿no? Y ahí decía claramente, si quieren lo podemos leer, ya Liliana, bueno, lo debe saber porque ayer lo leímos. En Esdras 5 dice que justamente Nabucodonosor fue usado por Dios para regular o castigar a Israel. A ver, lo leemos así, muy cortito. En Esdras 5 lo leemos acá. Un poco fue un poco el camino que hizo el pueblo judío cuando regresó por Aram, por Gozán, por ahí por Kekemis, fue la zona que fueron visitando a la vuelta. Fiesta, fiesta. Así que por ahí entró aparentemente el pez. O sea, De arriba, es la aplicación más lógica. claro, Claro, porque claro, sí. si no, no puede ser. O sea, no puede ser que haya caminado Jonás 885 kilómetros, o 603, póngale, desde el borde digamos, desde Palestina, desde acá abajo, hasta Nínive, porque no hay ningún registro de eso. Y lo más lógico es que si estuvo 3 días y 3 noches en el pez haya navegado por el Tigris esas 3 días y 3 noches y lo haya vomitado en Nínive. Eso es lo más lógico que uno puede llegar a entender, ¿no? Claro. Y que como tenía forma de varón o de hombre y fue vomitado por un pez, pensaron que era uno de sus dioses. Así que ahí más o menos cierra toda la historia. ¿Se entiende? No está Claro. explicado en la Biblia, pero más o menos uno va entendiendo cómo vino todo esto, porque no es tan fácil, puede entender semejante historia. O sea, porque si Nínive estuviera sobre el mar Mediterráneo sería más fácil de entender. Pero Nínive está muy adentro, está prácticamente en el medio del continente, o sea, nada que ver. Entonces, ahí es donde vienen las preguntas, de cómo llegó hasta Nínive. O sea, no es tan fácil, o sea, es lejísimo. ¿Se entiende todo esto? Entonces, Claro, no, no. claro, son cosas que uno no para, no depara, no se para a mirar, y bueno, entonces ahora toma un poco más de sentido todo esto. Porque si no, la historia no cierra por ningún lado.